Bienvenidos a una entrega más de La Búsqueda. Hoy tenemos a una persona muy importante, Yo le doy las gracias, es un honor tenerlo en este programa tan humilde. Él es el doctor Miguel Ángel Peltierra, es doctor por la Universidad de Málaga, especialista universitario en hipnosis clínica, especialista también universitario en neuropsicología, experto universitario en trastorno bipolar, fundador de la sección de la naturopatía del Colegio Médicos de Málaga, etcétera, etcétera, etcétera. Miguel Ángel, tu currículum podía estar un buen rato comentándolo, ¿no? Pero para mí, de verdad, es un honor tenerte aquí. Para mí es un placer, Michael, estar en tu programa y bueno, la verdad es que muchas gracias por tus palabras, pero aquí lo importante no son los títulos ni mucho menos, sino el poder conocer, el poder aprender, muchas veces lo digo, con H y sin H, simplemente muchas veces los títulos lo que son no son las muestras de que, bueno, estás interesado en algo, lo has investigado, lo has estudiado, pero poco más. Muchas veces hay muchas cosas que no van con título y que todavía te apasionan más, te gustan más, lo investigas más y bueno, a fin de cuentas la vida es también una forma de investigar y de conocer y de conocernos también. Vamos a hablar hoy de una publicación. Tienes 2 libros publicados, que es es La Última Puerta y también Milagros Médicos, ¿no? Así que La Última Puerta va dedicado a experiencias cercanas a la muerte, doctor. Para los menos allegados, ¿qué significa o qué es lo que es experiencia cercana a la muerte? ¿Qué experiencias son, doctor? Claro, son unas situaciones que en el momento de estrés de una persona, sea por un accidente, sea por una enfermedad, por cualquier circunstancia, la persona tiene una sensación de que su cuerpo y algo distinto a su cuerpo se desdobla. Y a partir de ahí la persona vive una capacidad de vivir una experiencia muy diferente a la que tendría en aquel momento. Si tiene una enfermedad, tiene un accidente, tiene un infarto o lo que ocurre, la persona vive una situación muy diferente, una situación que a veces va acompañada de unas muestras muy determinadas y que le hacen pensar que es algo real, que no es ningún tipo de falacia, no es ningún tipo de invención del cerebro que está en estado de estrés supremo. Realmente son unas circunstancias que se conocen a lo largo de toda la vida, Michael, desde Platón, incluso posiblemente antes, pero desde que Platón, el mito de Erck, habló de una persona llamada Alcino que murió durante el día y vino de los muertos, y nos contó, evidentemente, qué es lo que ocurrió allí. A partir de ahí, pues de ahí conocemos la experiencia cerca de la muerte. Lo único que algunos lo habrán, que existen una serie de fases, una serie de momentos que, por ejemplo, las dos más conocidas son la de Grayson o la de Moody, pero a fin de cuentas son unas circunstancias muy especiales que lo que sí tienen todas en común, Michael, es que te cambia la vida. Eso sí te lo aseguro. Doctor, estas experiencias no se rigen ni por la edad, tampoco se rigen ni el sexo, no se rigen ni la creencia religiosa, porque, bueno, desde niños a más adultos, ancianos, la religión que sea, la cultura que tenga, todo el mundo que ha pasado esto no tiene esa relación, ¿no? de cultura y religión, ¿no? Sino que todo el mundo puede tener una experiencia de este tipo. Claro, el tema siempre es si la experiencia cercana a la muerte siempre ha sido la duda, si era de un tipo de religión o un tipo de persona determinada. Y se ha visto que no, se ha visto que no.
todas las religiones, todas las etnias, todas las culturas tienen experiencias cercanas a la muerte. Lo único es la forma de interpretarlo. Claro, cada persona, según su entorno, lo va a interpretar totalmente distinto. Si una persona, por ejemplo, ve un ser superior y es católico, va a decir que Jesucristo, pero si, por ejemplo, fuese hindú, diría Buda, y si fuese musulmán, pues diría pues, Mahoma o Alá, ¿no? Eso es totalmente distinto. De hecho, hay un estudio que en los años 50 del siglo XX lo realizó Hislop y Osis, que cogió un grupo de 2.500 personas de India, de Estados Unidos y de Europa. Claro, cultura, la de Europa quizá y la de Estados Unidos más parecida, pero la de India muy diferente a la nuestra. Y se vio que lo que eran los conceptos eran prácticamente iguales. Lo único es la forma de explicarlo, la forma de relatarlo, la forma de decir qué es lo que le ha sucedido. Pero podemos decir que es universal desde el punto de vista de que todo lo que sucede en la experiencia cercana a la muerte lo vemos ahí. De hecho, hay estudios incluso en mormones, donde esa religión tienen experiencias cercanas a la muerte y son muy parecidas a las que pueden tener otros grupos religiosos que los que se han realizado. Por lo cual, hay que decir que existen en todo tipo de culturas y lo único es la interpretación de lo que uno ve. Cuando uno ve algo, o por ejemplo uno ve un cuadro, cada uno lo interprete, cada uno te va a decir unos detalles, pero la realidad es la misma. Doctor, hay fases, ¿no? Hay fases de esta experiencia. La que siempre nos ha llegado ese famoso túnel y que incluso hay seres familiares, ¿no? Seres que nosotros conocemos, pero también hay casos que son muy extraños. ¿No sabe algún caso de que no sea bondadoso, aunque no haya trascendido en la cultura de ese individuo que ha pasado esa experiencia, no lo haya traumatizado, pero si ha visto, por ejemplo, un ser grotesco o algo que le haya asustado realmente? No sea el típico túnel, doctor, y esos familiares que nos esperan detrás. Por supuesto, lo que estaba comentando antes de las fases que tanto Grayson como Raymond Moody habla, pues eso, la aparición de los familiares, ver la vida en un momento, la sensación del túnel, la separación del cuerpo, en algunas personas se da o no. La sensación, la mayor parte de las sensaciones, experiencias cercanas a la muerte suelen ser positivas, pero hay un grupo que no lo son, como tú bien dices. De hecho, hace años el doctor Rowling escribió un libro que se puede traducir algo así como La bajada al infierno y subida del mismo, ¿no? Donde recoge 200 casos, son muchos casos de experiencias cercanas a la muerte negativas, experiencias cercanas a la muerte que no son tan idílicas como se cuenta normalmente. ¿Por qué ocurre? La verdad es que no se sabe. La aparición de estas experiencias negativas no se sabe. Están ahí, son una realidad, son otro punto de investigación, como ocurre en la experiencia cercana a la muerte, como ocurre en personas pues, que pueden ver familiares, incluso familiares fallecidos, y años después reconocen, como he tenido yo ocasión de investigar, algún caso en una foto, en uno de esos arcones. Yo recuerdo que mi madre, mi abuela, mi tía tenían unos arcones, unas maletas, unos maletones. Yo, para muchos de tus seguidores, seguro que ya, sobre todo los que tengan una edad determinada, como me pasa a mí, pues sus parientes mayores pues tenían maletas, muchas fotos, sobre todo en blanco y negro, ¿no? Pues como digo, esta persona, después de tener la experiencia cercana a la muerte, años después, él había visto un niño, él lo decía, un niño con los ojos tristes, unos pantalones cortitos, típicos de los años 30 y tantos, 40 del siglo XX, y años después encontró la foto y recuerdo venir al hospital con foto en mano diciendo este es el niño que había visto, ¿no? Se ven muchos tipos de seres, como tú bien has dicho, y volviendo a la pregunta, esos seres negativos. Yo recuerdo también un caso que tuve de una experiencia cercana a la muerte negativa, donde
el paciente decía que realmente aquello era el infierno, que era algo terrible. La verdad es que son circunstancias que ocurren, son un mínimo grupo dentro de la experiencia cercana a la muerte, pero nunca hay que desecharlo como elemento también de investigación. Doctor, cuando has mentado niños, cuando esta experiencia lo tienen infantes, ¿no? Lo tienen niños, pero que no están, aparentemente no están influenciados por los padres, ¿no? No lo han culturizado ni le han metido, en este caso, la religión, en este caso, y vienen contando que han visto a alguien, ¿no? ¿Con quién lo puede relacionar, ¿no? Porque si ya está culturizado, podría decir, si es alguien bondadoso, entre comillas, podríamos estar hablando de su cultura, o de Jesús, o de en este caso, de la religión que sea, ¿no? Eh, Hay casos, doctor, donde el niño no está influenciado en este caso y viene hablando de un ser que prácticamente no conoce, ¿no? Desconoce su procedencia. Muy buena pregunta. Muchas veces hay que decir, y no pensando porque sea niño, no esté influenciado por la cultura de los padres, como podría ser el caso de Tony Burpo, que bueno, él tuvo una experiencia cercana a la muerte, pero sus padres pertenecían a una religión y realmente se vio muy influenciado por las creencias de su padre. Pero hay estudios donde se ha investigado niños que han tenido experiencias cerca de la muerte, niños que evidentemente lo principal en un niño es que la socialización, la intoxicación de la socialización que sufrimos todos los adultos de una forma u otra, sea la sociedad que sea. Estamos en una sociedad y al final acabamos adquiriendo ciertas circunstancias de esa sociedad. Como digo, autores como Morse han investigado la experiencia cercana a la muerte en niños. Y es más, hay veces que los niños no cuentan la experiencia cercana a la muerte. Fíjate, y que hay casos que lo cuentan ya de adultos, porque de niño lo viven de una forma que no saben lo que es, no saben interpretarlo, no, ellos saben que han vivido en una situación crítica. Por ejemplo, estoy recordando un caso que me llamó mucho la atención, porque era un caso de que un adulto, además perteneciente al gremio de la televisión, un adulto estaba y sufría una meningitis meningocócica. En el momento que lo sufría eran mortales de necesidad. Dice en aquella época, cuando lo sufrió esta persona, ya adulta, de 30 y muchos años, pues como digo, era mortal pues un 90 y tanto por ciento. Y él, cuando está en la UCI de un hospital materno-infantil, pues ve a través de una ventana de esas cristaleras que hay en los hospitales, y que se puede ver la cama del niño, sobre todo para también controlar a los familiares, que puedan ver, como en este caso es un caso infeccioso, y los médicos se puedan acercar, que haya un poco de feedback sobre todo. Pues él ve que el médico sale y le va explicando a los padres pues, que está en una situación muy grave, y que realmente la esperanza de vida es muy, muy, muy poca. Pues fíjate que este niño, que después es una historia mucho más larga, que después se curó, y era el que me contaba, a habitación cerrada, porque decía que en su gremio costaba mucho trabajo todavía, y esto ya fue hace muchos años, costaba mucho trabajo que entendiese que había tenido una experiencia cerca de la muerte. Este niño no contó su historia hasta tener los 30 y tantos años, o sea, pasó cerca de 30 años sin contarle esa historia a nadie. ¿Cómo le impactó y cómo él vivió esa vivencia, esa experiencia, pero no fue capaz de contárselo absolutamente a nadie? ¿Cómo lo vivía así? Hay mucho, como digo, el estudio de Morse, del doctor Morse, lo que hace es recopilar casos de niños que tienen experiencias de la muerte. Es que realmente hay estudios, fíjate, Michael, uno de los primeros estudios que se publica en una revista alemana, y lo realiza un doctor llamado Dr. Heinz en 1892. Y fíjate qué curioso, porque yo cuando leí
el artículo después de conseguirlo, uno de estos artículos además ya lo que uno lo recoge en escaneado, porque el artículo en papel pues que es muy antiguo, y en traducción, porque el artículo es en alemán y lo tradujeron al inglés. Como digo, en este artículo lo que recoge son casos de 30 montañeros en los Alpes que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Y fíjate, en 1892, cómo ya va recogiendo esos casos de experiencias cercanas a la muerte. Por lo cual, hay que decir que casos y grupos de investigadores que recogen casos especiales, el caso de Moss, el caso de Haynes, incluso el caso de Kenneth Ring con ciervo de nacimiento, son casos espectaculares, porque claro, son personas que han tenido esa experiencia, pero es que incluso en niños y en personas con lesiones cerebrales son capaces de recoger esta experiencia cercana a la muerte. Y cuando pasan años que pueden recuperarse, estos adultos ya cuentan la experiencia cercana a la muerte. Son casos interesantísimos que, como tú bien dices, cada vez está más la bibliografía, cada vez se estudia más, cada vez tenemos más medios para poder estudiarlo y, sobre todo, cada vez hay menos cortapisas para que podamos estudiarlo mejor. La ciencia, bueno, pues puede incluso explicar algunos procesos de esa experiencia cercana a la muerte, como por ejemplo esa luz del túnel, ese túnel, pero, doctor, hay otras que no tienen explicación ninguna, ¿no? Como ver cómo lo que está sucediendo, cómo los doctores, el instrumental médico, lo que tienen las enfermeras, o sea, todo, ¿no? A vista de un doctor como tú, ¿no? Un doctor como tú, ¿se está llegando a una explicación? En el caso de que, en este caso de cómo puede una persona estando bueno, prácticamente está, porque hay que decirlo, ¿no? Cuando tiene el encefalograma plano, doctor, eso es una pregunta también, dentro de otra pregunta, cuando tiene una persona el encefalograma plano, prácticamente está muerta, está fallecida. Doctor, es una pregunta. Uno de los elementos para... Sí, que digo que uno de los elementos de diagnóstico de muerte es la muerte cerebral. Para poder hacer un trasplante, la persona tiene que tener un electroencefalograma plano y una parada cardiorrespiratoria. Uno de los elementos principales, por lo cual, si hay un electroencefalograma plano, no debería haber ningún tipo de actividad cerebral y no deberían existir en esta experiencia. Sí es verdad que lo que comentas, que hay muchos casos que se pueden dar explicaciones neurofisiológicas. Y te comento, si me permite, no voy a hablar de los detractores tipo doctora Blackmore, que intenta explicarlo todo desde un punto de vista neurofisiológico. Y hay cosas que se pueden explicar desde el punto de vista de la ciencia. Es más, yo tengo muchos casos que lo he explicado desde el punto de vista de la ciencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el efecto túnel, si nosotros ahora mismo tus seguidores cogen y yo me está iluminando una luz, cierro los ojos, cuando pasa un rato mis pupilas se van a dilatar y van a hacer un efecto túnel con una luz al fondo. Claro, eso podría ser, eso básico de medicina o de neurofisiología. El tema es cuando aparecen alteraciones en ese túnel, cuando el túnel no hay luz al fondo, cuando aparecen cosas especiales, por ejemplo, en ese túnel. También hay que decir cuando, como tú bien dices, hay circunstancias de que alguien pues, te explica o te dice o te describe un material, te dice incluso la marca de un aparato de anestesia que es el único que había en el hospital en un momento determinado y que esta persona, tengo la constancia porque fui yo el que lo operé, que no podía haberlo visto en ningún momento porque estaba inducido por anestesia. Pero es que el aparato se estropeó
y hubo que, bueno, lo que ocurre muchas veces en quirófano y que normalmente, pues bueno, simplemente quedan registrados en los informes, pero el aparato deja de funcionar, hay que traer otro aparato mientras el anestesista tiene que ventilarlo manualmente y esta persona, como digo, dice el nombre de este aparato que era el primero que llegaba al hospital de ese nombre y que dio un fallo. Otro elemento que se pueden explicar desde el punto de vista científico y que no tienen nada que ver con experiencia cercana a la muerte son esas, pues, vamos a decir, experiencias que producen los medicamentos. Sabemos que hay algunos tipos de medicamentos, inductores anestésicos, el propofol, el fentanilo, que, bueno, el fentanilo conocido sobre todo por Michael Jackson y Prince, que le causaron la muerte, pues que pueden producir una ensoñación determinada y que en algunos casos, sobre todo al principio, lo han querido algunos investigadores, sin demasiada experiencia bajo mi entender, lo han confundido con experiencia cercana a la muerte. No tienen nada que ver. Una persona, lo primero, pues que cuando tiene una experiencia cercana a la muerte hay que descartar cualquier causa medicamentosa, tóxica, neurológica, evidentemente. Pasa como el llamado casco de Dios de Persinger. Se conocía que una electroestimulación, que simplemente Persinger lo que cogió un casco y ponerle un electroestimulador, cosa que ya se conocía, pero bueno, ha tenido muchísima repercusión y sobre todo muchas veces el elegir un nombre potente, poderoso, como el casco de Dios. No me veo yo a Dios poniéndose un casco como el de la hormiga atómica, porque si sus seguidores quieren ver y ven el casco de Dios de Persinger, parece, y digo, para el casco de la hormiga atómica era un casco de los años 50, 60, de los que llevaban aquellos valientes que se metían en un cañón y volaban por el cañón, era como una especie de casco de moto muy antiguo. Pues como digo, ese casco de Dios, que persigue lo que sí, bueno, la verdad es que hace un estudio en la Laurenciana, que yo tuve ocasión de visitar hace unos años, curiosamente, pues lo que hace es poner una serie de electrodos en el lóbulo temporal y lo que te crea es una ilusión, estimula y el estimularte, el lóbulo temporal está asociado a esa epilepsia que producen alucinaciones. Esas alucinaciones te hacen una reacción mística, pero es como si ahora mismo se coge con un aparato electrónico y transformásemos, indujésemos una señal en la glándula pineal. La glándula pineal, por ejemplo, tiene dos capacidades. Una es la generar melatonina, que va a ayudarnos a dormir, pero la segunda es la crear el DMT, la dimetiltristamina, famosa en algunas series porque es muy parecida al cristal que aparece en muchas series. No el cristal de las ventanas, sino el cristal como droga, es un tipo de droga. No es tampoco similar, pero para que tus seguidores poco se puedan acercar. La DMT produce alucinaciones, además normalmente místicas, normalmente religiosas, normalmente dicen que el alma se puede encontrar en la glándula pineal. Los griegos decían en el corazón y bueno, eso sería otro cantar, porque lo que sí se ha encontrado en el corazón hay un segundo cerebro, pero bueno, no me quiero desviar del tema. Lo que sí, como digo, en la glándula pineal podríamos decir pues que si estimulásemos la glándula pineal y alguien lo estimulase, o alguien tuviese una lesión en la glándula pineal o una epilepsia cercana a la glándula pineal o sufriese una electrocución, puede tener este tipo de alucinaciones que simplemente nuestro cerebro, al igual que cuando uno sueña, genera una serie de pensamiento en la fase de movimiento oculares rápido, en la fase REM, y es capaz de ver absolutamente de todo, desde montarse en un deportivo a viajar en barco o hacer cualquier otra cosa. Los sueños son, como dijo el Calderón de la Barca, y realmente son elementos totalmente distintos. ¿Y el por qué lo digo?
porque después, si quieres, entramos en una investigación que la verdad que comparto y tengo el honor de compartir con el doctor José Alonso del Hospital de la Resaca, donde se están haciendo resonancias magnéticas dinámicas, una resonancia normal que lo que hace es ver lo que piensa una persona en tiempo real, que es lo difícil, sobre se hacen valoraciones, personas que no han tenido experiencias de la muerte y personas que dicen haber tenido experiencias de la muerte, y se comparan una serie de datos que están. Y la verdad es que los resultados son asombrosos, porque esas máquinas sí que no permiten ninguna estimulación, ni hay ninguna, como puede ser el casco de Dios, o una electroestimulación cerebral, o esos aros, esas diademas electromagnéticas que producen alteraciones de la onda, sobre todo el lóbulo temporoparietal, y que te produce visiones, ¿no? Visiones, y no estamos hablando evidentemente de las visiones chamánicas del peyote, ni de la mescalina, ni del San Pedro, ni de la ayahuasca, ni que quedarían parecidos. Lo que pasa, lo que sí, Michael, hay personas que quieren meter todo en un saco, y todo no se puede meter en un saco. Son cosas que pueden ser parecidas, pero no tienen nada que ver ninguna con la otra. Doctor, el problema que causa el intentar demostrar o intentar estudiar lo de las experiencias cercanas a la muerte es que está asociada a otros fenómenos, por ejemplo, los viajes astrales. Incluso la reencarnación, porque estamos diciendo de que una persona sale de su cuerpo. Perdón, al decir una persona, vamos a decirlo bien. Algunos le dirán el alma, otros dirán la conciencia, algo, nosotros, no el cuerpo físico, salimos de nuestro cuerpo. Y en la sala de operaciones parece ser que nos vemos desde arriba, ¿no? Nos vemos desde arriba y vemos lo que está ocurriendo, en este caso en el proceso de intentar ayudar, ¿no? a ese paciente, que te están ayudando a ti mismo, ¿no? Si los viajes astrales se está estudiando, pero yo afuera del micrófono te lo comenté, doctor. Es muy importante lo que estáis haciendo, porque soy científico, soy facultativo, el 90 y tantos por ciento, por no decir el 100%, de doctores de diferentes ramas, que estáis estudiando este fenómeno, en este caso, estas experiencias, porque no estamos hablando de una, sino estamos hablando de muchas experiencias, y yo creo que es una misión fantástica la que estáis realizando, porque tenemos que llegar a un bien común, porque es, como este programa se llama, la búsqueda del conocimiento. Cada vez más, doctor, cada vez más estáis en este ambiente de los hospitales. ¿Están más llegados a que hay algo detrás de la muerte física, o es que todavía es un tabú? Claro, el tabú siempre ha existido, y la verdad es que hay veces que es difícil llegar a conclusiones rápidas. Claro, la conclusión ideal sería decir, después de esta vida hay otra vida. Eso sería lo ideal. Si se ha encontrado que, curiosamente, nuestras neuronas siguen viviendo unos segundos después del fallecimiento, no como se pensaba antiguamente. Incluso hay una llamada células de la glía que viven 24 horas después de que una persona tenga una parada cardíaca. O sea, qué es lo que es la vida y qué es lo que no es la vida. Hay un fenómeno, incluso, fíjate, que a mí me impacta, y que tiene para mí una relación muy importante con la experiencia cercana a la muerte, y el fenómeno de Lázaro. El fenómeno de Lázaro son aquellas personas, no que han tenido una parada cardiorrespiratoria, ni un electroencefalograma plano, y una congelación, como le pasó a la profesora británica Audrey Marsh hace unos años en los Pirineos catalanes. No tiene nada que ver con eso. No, son personas que han tenido una parada y han fallecido. O sea, ya no serían recuperables. Claro, esto que parece una leyenda urbana, primero que lo publicó fue un médico finlandés llamado Linko en 1982, fíjate que ya hace años. Y después se han ido recopilando casos. Él era el jefe de guardia
de un hospital finlandés, Helsinki, si no recuerdo mal, y llegó una señora de 65 años con un ataque cardíaco. La señora intentan reanimarla, tiene una parada cardíaca, está unos minutos, unos 10 minutos ya que no se le puede reanimar, porque aquí lo importante es que se intente reanimar, se le pongan las medicaciones, se le agarre CP, se le pongan, como aparece en las películas, el chispazo, se le ponga la adrenalina del corazón, todo lo que pueda haber en un hospital. Y ya a partir de ahí, cuando ya dice la persona ha fallecido y se va a firmar el certificado de función, la persona a los minutos, en este caso fueron 10 minutos, pero hay casos recogidos en la literatura que son casi unos 50 casos reales, pues como digo, estas personas vuelven otra vez a la vida. Primero, sin lesiones neuronales, en muchos casos. Sabemos que cuando uno estudia medicina te dicen que a los 5 minutos de no recibir oxígeno a nuestras células, se destruyen. Y que yo realmente he visto personas pues, que han tenido esa deprivación de oxígeno y han tenido trastornos neurológicos de diversos tipos. Pues estas personas, muchas de ellas no tienen alteraciones neurológicas de ningún tipo. Y no solo eso, sino que después de estar fallecidos, vuelven espontáneamente, que es lo importante, espontáneamente a la vida, y algunos de ellos han continuado viviendo durante mucho tiempo, por lo cual tú tienes que pensar si la vida es un organismo físico, evidentemente nuestra mente parece que nos permite pues, escribir, hablar, el poder comunicarnos, el lenguaje. Sabemos que hay zonas cuando se alteran, la zona del oído, la zona de la vista, lo podemos más o menos localizar, sobre todo desde que un neurocientífico llamado Brodmann pues hizo eso, o Penfield hizo ese músculo de Penfield. Y realmente podemos saber en el cerebro. Pero cuando el cerebro deja de funcionar y de pronto nuestro organismo deja de funcionar, la persona ha fallecido, que de hecho, para firmar el certificado de función y vuelve otra vez a la vida, pues tienes que pensar qué es lo que hay ahí. Y hay una disonancia entre cuerpo y otra cosa. Yo no lo voy a llamar espíritu, por eso sería nombrarlo como una religión, pero entre cuerpo y otra cosa. Tú has comentado antes lo de los viajes astrales, Michael. Claro, los viajes astrales se pueden parecer a experiencias cercanas a la muerte. Yo soy especialista en hipnosis clínica y de hecho utilizo hipnosis clínica para hacer investigaciones de otro tipo. Incluso se puede utilizar para realizar investigaciones en personas con experiencias cercanas a la muerte. Incluso un hipnoterapeuta puede hacer que la persona viva una especie de viaje astral. Pero claro, son completamente distintos. Sobre todo, como te vuelvo a decir, cuando una persona en un momento determinado hemos tenido la capacidad de meterlo en una máquina, en una resonancia y valorar qué es lo que dice nuestro cerebro ante una experiencia fabulada, por ejemplo, no sé, pensar que uno está dando una vuelta por cualquier plazoleta sin mascarilla, hoy que día que está la cosa tan difícil con el coronavirus o con la pandemia y lo que realmente uno puede vivir en una experiencia cercana a la muerte. El cerebro estimula áreas completamente distintas de nuestro cerebro y eso lo puede ver la máquina y la máquina es objetiva. Así que ahí donde están, yo creo que las grandes investigaciones. Yo me imagino, doctor, firmando la cara de ese doctor, firmando el certificado de defunción. Y bueno, me imagino que cuando el paciente, en este caso el del futuro fallecido, viene en sí, recobra el conocimiento, la cara que se le tiene que quedar, ¿no? Eso tiene que cambiarte como doctor, si tú ves eso, tiene que cambiarte totalmente las creencias y sobre todo hacerte pensar que tú a lo largo de tu vida has firmado, en este caso, habrás firmado mucho parte de defunciones, tú has certificado, para ti esa persona está fallecida y de buenas a primeras
Y lo más extraño, lo que has comentado, que no tenga ningún trastorno. En este caso no trastorno, no estamos diciendo ningún Una fallo, ¿no? Ninguna una lesión, lesión ¿no? neurológica. Pero no solamente eso, permíteme, Michael, cuando uno firma un certificado de función, y sobre todo yo que he trabajado en hospitales, sobre todo, uno tiene unos datos científicos, unos datos técnicos, donde uno no es que uno coja como antiguamente, le ponga un espejito en la boca o le ponga la oreja para ver si respira. Uno tiene una serie de datos, pues un electrocardiograma, un pulsosímetro, si ahí hiciera falta un electroencefalograma, para cotejar de que ha fallecido. Y lo que me estás contando, pues fíjate que yo tuve ocasión, y además en una charla que di hablando sobre milagros médicos, se me acercó un compañero que yo le agradezco, que sobre todo cuando una persona comparte esa información, porque son informaciones de primera mano. Esto no son leyenda urbana, porque muchas veces parece leyenda urbana. El primo del hermano del cuñado, del tío del sobrino, que dice que dijo que pudo haber pasado. No, no, esto que dice, a mí me ha pasado esto. Cuando te viene un médico del 061, aquí de Andalucía, el 112 o el SAMUR que hay en otros lugares, pero es lo mismo. El médico de una urgencia extrema, para que tus seguidores lo entiendan, llega a un domicilio, un joven pues, que había tenido una sobredosis de droga, pues lo intentan reanimar, tiene esa parada, intentan reanimarlo, fallece, llaman además me lo contaba, me lo relataba tal cual, llaman al juzgado, porque en estos casos tiene que ir el juez a levantar el cadáver, tiene que ir todo el personal, llega el secretario del juzgado y ¿cuál es la sorpresa? Que tenían todavía monitorizado al paciente, que tenía un electrocardiograma totalmente plano, pues cuando llega el secretario del juzgado, ya está por ir el juez, empieza el electrocardiograma a funcionar y la persona empieza a respirar espontáneamente. Claro, se lo llevaron al hospital, falleció a las pocas horas, pero claro, de hecho totalmente inexplicado. De hecho, aquí en España hay dos casos, hay dos casos, uno en Sevilla y otro en Cádiz, que está descrito en la bibliografía. Uno en el Hospital Puerto del Mar y otro en el Virgen Macarena. O sea, en hospitales que tienen medios, que no te pillan en medio de la calle, ni que un equipo de un médico con un maletín. Este caso que he contado y no está publicado, el caso que he compartido con vosotros, equipos del 061, del SAMUR, del 112, llevan una UBI móvil. Es que el material que llevan estos médicos son materiales Un punteros, lo que hospital, puede haber un en un quirófano. hospital, en un quirófano, en un hospital de urgencia, en una unidad de crítico. O sea, llevan una verdadera UBI trasladable de un lado a otro. Es que muchas veces parece que lo que llevan un fonendo y poco más. No nos equivoquemos, que llevan un aparataje para poder recomponer a la persona, incluso hacerle pequeñas intervenciones, como pudiera ser una traqueotomía sobre el terreno. O sea que fíjate hasta dónde llega el material hoy en día con los medios que se tiene. Cuando alguien bateado de mucha urgencia de ese tipo te dice que le ha pasado, claro, tú dices, aquí hay algo y lo que nos pasa a los científicos, te suele el gusanillo de tener y querer investigarlo. No sé si nuestros oyentes, en este caso, si nos escucha o nos ven, en este caso, no sabrán, algunos sí, otros no, que tú mismo tuviste una de estas experiencias, ¿no? ¿Nos puedes contar qué es lo que pasó, que realmente te pasó, ¿no? Porque llevas estudiando muchísimo tiempo estos casos y bueno, y luego ves que realmente te sucede a ti, ¿no? Eso te hace a ti como, en este caso, te hace pensar de que, bueno, de que es, es factible, ¿no? Lo que estás estudiando y lo que llevas mucho tiempo investigando. ¿Por qué no nos cuenta realmente el doctor qué es lo que pasó? ¿Qué experiencia tuviste? Siempre digo que no es lo mismo contarlo que vivirlo. Es una de las cosas que también, que muchas veces cuando uno cuenta las cosas, hace unos días me pedían para también un trabajo universitario, incluso
sobre el libro donde lo relato y la verdad, aunque tú hayas investigado algo, si no te pasa a ti, tú puedes investigar cualquier patología, pero si no te pasa a ti, no la vives tú, la ves como médico, lo ves como investigador, pero no la ves en esa primera persona. Las mesas muchas veces en estos casos tienen dos lugares, el donde se siente el investigador y donde se siente el paciente. Cuando tú pasas de un lado a otro, es donde ya se te descuadran absolutamente todo. Y yo invitaría a tus seguidores que hagan un pequeño ejercicio, pues de que se trasladen a la ciudad de Málaga. Para aquellos que no sepan dónde está al sureste de la península ibérica, pegadita al mar Mediterráneo, verano, 25 de julio de 2007. Pues imaginaros, primeras horas de la mañana, temperatura súper agradable, un 25 de julio, yo me desplazaba pues, a un lugar de trabajo que curiosamente hay que decir que no era donde yo iba habitualmente. Los hospitales pues tienen centro de consulta y de hecho Málaga son varios hospitales dentro del mismo servicio donde yo trabajaba. Como digo, pues me desplazaba en la moto y cuando ya venía muy cerquita de mi domicilio, tuve un accidente de tráfico. Un coche salta una mediana y bueno, el que va en la moto siempre tiene la de perder. Ahí no hay vuelta de hoja. Llega la policía, llega la ambulancia y me traslada precisamente al hospital, pues donde yo he trabajado tantísimos años, he hecho 1.300 y algo guardia, creo, no me han salido mal las cuentas, que son muchos días de guardia de 24 horas, y en este caso el paciente era yo. Entré en la unidad de crítico como bueno, una persona pues, que tiene un accidente y me encontraba muy mal. No quiero extenderme mucho en el relato y bueno, como ocurre, todo el equipo de urgencia, de observación, de crítico, se abalanzan por ti o sobre ti, no porque tú seas médico, sino porque el paciente hay que valorarlo y hay que saber cómo se encuentra porque la vida es muy débil, como una hoja que en cualquier momento se puede rajar, desgraciadamente. Como digo, se acercan, empiezan a valorarme, unos quitan la ropa, otros te ponen sensores, otros te cogen una vía, un suero, otros te cogen el aparato de tensión. Y yo recuerdo en ese momento tenía un dolor muy importante, asfixiante, como si fuese una puñalada en el costado derecho, debajo de la clavícula, de las costillas, donde está el hígado y un dolor muy importante en el brazo derecho. Y por eso digo, y lo recalco, y la espalda un dolor como si me hubiera pegado también un golpetazo. Pero sobre todo el dolor asfixiante del abdomen y el del corazón. Pues como digo, estaba tumbado en la camilla y escuché dos elementos. Lo primero, el pulso. Cuando está en un hospital se escucha como en las películas, el pip, pip del pulso. Pero lo que mide, aparte de la frecuencia cardíaca, lo que mide es la saturación de oxígeno. Una persona, actualmente, si no tiene ningún trastorno, anda entre 95 y 100% de saturación, el nivel de oxígeno que tiene el organismo. Cuando baja de ese nivel, el sonido se hace más grave. ¿Qué es lo que pasa? Que le sirve a los facultativos para saber que está pasando algo y poder actuar y no solamente tener la pantalla. Y me pusieron un aparato de tensión que iba, recuerdo, sobre un pie, que el que estaba allí, y como digo, escuché ese sonido grave y cuando escuché la alarma del aparato de tensión, miré hacia atrás y vi que la tensión se había desplomado. A partir de ahí, un mundo diferente, como yo digo muchas veces, como el que separa un velcro de una ropa o un celofán, pues desde la cabeza hasta los pies, es como si me fuese separando. No puedo decir otra sensación y es difícil el poder contarlo de otra forma. Y de pronto me vi desde arriba, viendo como todos mis compañeros pues están trabajando sobre mí. Incluso vi entrar a dos personas, un especialista y un familiar que uno de los médicos cogió y lo sacó. Después tuve la ocasión de comprobar de que también fue así, tanto una cosa como otra.
Yo en ese momento estaba inconsciente, como digo, me vi desde arriba y de pronto, por eso digo resumiendo, me veo trasladando por un túnel que no tenía, como he comentado antes, y por eso lo he comentado, no tenía luz al fondo, lo que tenía eran unas luces giratorias a derecha e izquierda y yo me desplazaba. Me desplazaba como cuando uno va en una moto, pero sin la sensación de viento, y no estaba montado en nada, ni estaba volando. Una sensación, además, bien, ya el dolor en ese momento no me llamaba y no tenía esa sensación de dolor que tenía cuando estaba en la camilla. Ya cuando llego a otro lugar, además fueron como flashes, cuando llego a otro lugar, una neblina anaranjada, azulada, veo pasar una figura antropomorfa. Muchas veces lo cuento porque me recuerda a la película de Amenábar, Los Otros, donde Nicole Kidman ve la llegada del marido y ve esa figura que se van moviendo, una cosa así, pero sin ver la figura. Yo no sé si eran hombres, mujeres, familiares, no lo sé, eran figuras antropomorfas. Pero lo principal, en este caso, Michael, la sensación de paz, bienestar, tranquilidad, era una sensación ya no de falta de dolor, sino muchas veces, lo digo literalmente, si en algún sitio está el paraíso, tiene que estar ahí, no queda más remedio, era una sensación de estar maravillosamente bien, es lo siguiente a estar bien, para que me pueda entender. Y de pronto, como el que mete un objeto en una caja a presión, de esos que nos manda y que después cuando uno lo desenvuelve no es capaz de volver a envolverlo, pues cuando mete a presión un objeto, así me sentí que volvía otra vez, como Dios me trajo al mundo, una sabaneta, un cable por todas partes, un dolor intensísimo, brazo, abdomen, la espalda, y empezó una historia pues muy diferente, porque me costó mucho trabajo el aceptar que eso me había ocurrido a mí, porque eso, como ocurren los accidentes siempre le ocurren a otros, las enfermedades siempre le ocurren a otros, siempre pensamos que les pueden ocurrir a otros, y fíjate que cuando uno está en un trabajo como el mío, pues ve día a día pues que le puede pasar a cualquiera, pero como digo, uno no se levanta por la mañana pensando que va a tener una experiencia cerca de la muerte, todo lo contrario. Lo que yo pensaba cuando tuve el accidente era todo anodino, porque me iba a los 2 días me iba de vacaciones, entonces mi idea era pues dónde íbamos a ir de vacaciones, qué es lo que íbamos a hacer. Por lo cual, lo que te quiero referir que fue un antes y un después, una subcusión de tu yo personal y que realmente te queda perplejo. No puedo decirte otra cosa. Voy a poner el correo electrónico, aparecerá aquí abajo, y el que tenga alguna experiencia de este tipo o quiera contarme algo, bueno, pues que me lo envíe al correo electrónico que aparece aquí abajo. Entonces, doctor, a raíz de ahí parece ser que cambiaste un poquito en este caso, de mentalidad, de conciencia de los factores. En este caso tenías un conocimiento y a raíz de ahí, un conocimiento me refiero a unos pensamientos, y a raíz de ahí pues se volcaron hacia esta nueva experiencia. Claro, por eso digo que no es lo mismo sentirlo que vivirlo, porque uno lo vive como real. Es una de las cosas que están ahí. Cuando alguien te cuenta algo, tú lo escuchas, le das el beneficio de siempre de la duda de que lo que te está contando es realidad. Pero evidentemente desde el punto de vista científico tienes que verlo como un analista, tienes que recoger los datos, tienes que ver, incluso ver si hay coincidencias entre un caso y otro, que a fin de cuentas lo que es la recogida de datos para cualquier tipo de investigación, en este caso de investigación científica. Pero cuando lo vives tú, claro, ahí se te caen los palos de sombrajo. Ahí tú dices, ¿aquí qué ha pasado? Esto que a mí me han contado lo he vivido yo, no me lo cuenta nadie, lo he vivido en primera persona. Lo primero que piensas como científico es, voy a intentar darle la explicación neurofisiológica, la explicación médica. Me han puesto una medicación que me ha podido producir esto. Yo me fui a
al historial, porque lo bueno que tiene el historial de un hospital, y sobre todo alguien de crítico, que le dicen, te ponen un suero a las 13:48 y te ponen un suero a las 13:48, a las 18:48, a las 18:49 te ponen el aparato de tensión, o siempre hay alguien que va apuntando como un notario todo lo que se va haciendo. Ahora ya en el ordenador, y antes lo que se hacía era en una hoja clínica, y donde se va recogiendo absolutamente todo. No hay ninguna causa que justifique que yo hubiera podido tener una experiencia cercana a la muerte desde el punto de vista de la medicación. Entonces, no había ninguna causa. La lesión mía no era un traumatismo cranoencefálico, no era una lesión a nivel temporal ni occipital, que te puede dar también, como cuando alguien le pega un puñetazo, una conmoción. A mí, gracias a llevar casco, como digo, me salvó la vida, ¿no? Porque el casco, al ser de fibra, sufrió todo el impacto y ahí me libró de todo el daño, y sobre todo el daño inmediato. Por lo cual, tú dices, cambia y lo que me pasó a mí, me ha pasado a mí, le ha pasado a todo el mundo, de una forma u otra. Pega un giro en tu vida, ve las cosas de otra forma distinta, valora más las cosas, y es una cosa que ocurre a todas las personas que hemos tenido experiencias de la muerte. Es más, Michael, recuerdo una persona, además compañero de radio, que me decía, no, a mí la vida no me ha cambiado absolutamente nada. Yo tenía la vida y he tenido la experiencia cerca de la muerte. Decía, vamos a ver, ¿tú antes cómo eras? Bueno, yo era así, asado y así. ¿Y cómo era tu vida? Pues asado, así. No voy a dar más pistas por algo personal. Y digo, ¿era como ella? Dice, muy diferente. Digo, y él mismo reflexiona y dice, pues sí que me ha cambiado la vida. O sea, la vida puede dar un giro de 180 grados y no significa que uno se quiera ni suicidar, ni mucho menos, ni quiera, como decía Santa Teresa de Jesús, quiero vivir en mí, y tanta vida espero que muero porque no muero, ¿no? Algo así decía en su verso. No tiene nada que ver con eso. Pero sí, le saca uno más sustancia a la vida, Michael. El caso, doctor, el caso que más te ha impactado de todo lo que has estudiado, el que se te ha quedado grabado en la mente, porque incluso roza lo absurdo, ¿no? ¿Tiene algún caso así que nos puedas contar? Son muchos los casos que te llaman la atención. Yo digo casos desde personas que te hacen premoniciones de cosas que van a ocurrir y que no son objetivas, casos que se repiten, de personas que han tenido experiencias cerca de la muerte y son similares a miles de kilómetros de uno del otro, pero cuando, evidentemente, el caso propio, cuando uno lo vive en primera persona y puede comprobar que ciertos datos que no son relacionables están ahí, o el que te comentaba de que te digan la marca de un aparato de anestesia o te diga cómo está en un quirófano, te llama la atención. Pero hay uno que yo muchas veces lo repito, mi hijo, como en estos casos había antiguamente una serie que era Los abuelos Cebolleta, ¿no? Pues quizás lo cuento como Los abuelos Cebolleta porque, claro, lo viví como cirujano, como especialista, por lo cual nadie me lo ha contado, lo he vivido yo. Lo he vivido yo como médico a una paciente. Y como digo, ese día era fruto de la casualidad o de la causalidad, pues hizo que esa persona pues pudiese seguir, y de lo cual me alegro, pudiese seguir viviendo. Yo ese día no estaba ni de guardia, pasaba por el área, por el área de urgencia para ir hacia el área administrativa, que era la zona más corta, y de pronto llegó el 061, vuelvo a decir, el servicio de urgencia, y empezó a pedir el otorrino porque no podían intubar a una paciente. No le podían poner el tubo que va de la boca a la garganta por poder respirar. Iban con un aparato, se llaman BU. Bueno, allí entramos todos. Yo iba con un pijama verde y una bata. Entré como otro más, vamos, porque si hubiera esperado a que hubiera llegado el
especialista que estaba 5 plantas más arriba, posiblemente esa persona hubiera fallecido, porque la vía aérea, la respiración es lo que, Michael, antes hay que actuar sobre ello. Siempre es una de las cosas, y además lo suelen preguntar muchas veces en los exámenes de MIR, ¿qué es lo primero? Liberar vía aérea. Como digo, entramos en quirófano, la obstrucción era clara de la vía aérea superior, de una zona del cuello, el cuello se había inflamado. Después nos enteramos que una mujer fumadora, con problemas bronquiales, para colmo la mujer, pues, ciento y muchísimos kilos, por lo cual era un factor de riesgo de todo tipo, y le realicé aquí en la zona del cuello, debajo de donde está el cartílago tiroides, una traqueostomía, un agujero. En este caso, la traqueotomía es hacer además se hace a hoja de bisturí, tijera, se abre y se mete una cánula. Se tarda unos 20-30 segundos. No hay más tiempo, ¿eh? No es que uno quiera hacerlo de ninguna otra forma. Además, recuerdo que lo único que me dio tiempo es ponerme unos guantes, que me abriesen lo que es la caja de traqueotomía. Incluso para introducirle la cánula, como lo que se hace es un agujero, utilicé lo que se llama una pinza trivalva, una pinza de Weber. Esa pinza trivalva, una pinza muy rara, es una pinza que lo utilizamos los otorrinos y que puede haber 3, 4, 5 en el hospital. En este caso, como suele ocurrir normalmente, está en una caja, en una caja sellada, porque si no tiene una traqueotomía no te sirve para nada, es que son material específico. Pasa la historia, bueno, esta mujer vemos que no respira, que no ventila y bueno, tenía un neumotor, un problema en el costado. Yo recuerdo cogerle el fonendo a una de las anestesistas, ocultarle, porque ese oxígeno, ese pulsioxímetro cada vez era más grave, se nos estaba muriendo. Es que además tuvo lo que llama una fibrilación ventricular, prácticamente muerta, la anestesista poniéndole bicarbonato ya para reanimarla, y lo que tenía era que el aire entraba en el pulmón pero no salía. Se llama neumotora. Yo recuerdo pedir una aguja de un nombre determinado, que depende del tamaño de su color, pincharle y salir como una olla a presión, sale el aire, y a partir de ahí, gracias a la ventilación, gracias a la función, porque esto es un equipo, aquí no hay héroes, sino es un equipo de trabajo. La persona empezó a ventilar ya bien, se recuperó, y cuando ya pasa tiempo va esta persona a la UCI. La historia es mucho más larga. Va esta persona a la planta posteriormente de la UCI, pues en una de las ocasiones empieza a hablarme, bueno, me paró, bueno, es una historia muy, 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 muy larga. Y empieza a decirme que había visto incluso los pelos de la enfermera, que tenía un pelo ya hoy menos raro, pero en aquella época estamos hablando de finales del milenio, principio de este milenio, que un color amoratado del pelo, que solamente se veía, bueno, al ponerse el gorro se veía los filitos, que bueno, pues eso uno puede decir, pues vale. Pero sobre todo empieza a hablarnos de cómo hicimos la intervención y de esa pinza triangular, de esa pinza trivalva. No decía pinza trivalva, pero sí te la describía perfectamente. Claro, una persona que, como te digo, que está en fibrilación ventricular y que te cuenta esa pinza trivalva, te hace pensar. Pero cuando te dice que lo que recuerda es el dolor de esa aguja de color naranja que le hemos puesto en el costado, ya ahí me descuadró Michael completamente. Me descuadró porque estamos pensando una persona en una fibrilación ventricular, sin sentido activo, no hay nada que le haga conexión con el exterior. Nadie pide la aguja en naranja, uno pide por el número, la aguja número 14. Cuando se despierta tiene un aparato que se llama pluribascular puesto el neumólogo. La pinza trivalva, cuando ya se despierta, ya se ha puesto en el proceso de reciclaje, por lo cual son una serie de detalles que tú dices, ¿cómo pudo ver esta persona eso? ¿Cómo te lo pudo describir? ¿Y cómo te lo puede describir con tal cantidad de detalles? Y es de esos casos que empieza uno a darle una y otra vuelta y tú dices, hay algo que evidentemente esa persona te pudo describir ahí, y algo diferente al cuerpo. Claro, ahí la única solución, la única
solución que plantea es que la vio. Físicamente, en teoría, vio esa aguja y vio el proceso que le estaba realizando. Yo me he quedado un poco sorprendido porque la verdad es que con cosas no he tenido, vamos, no he tenido una experiencia así, no conozco ahora mismo a nadie que haya tenido una experiencia así, pero bueno, he leído bastante sobre este tema y cuando te lo cuentan a ti en persona, el doctor que ha realizado esa operación y una paciente te dice todo, es que se te cae, vamos, se te cae el mundo abajo. Doctor, muchas gracias por haber estado aquí, haber echado este ratito conmigo y te emplazo otro día pues a hablar de otros temas que también maneja perfectamente, e incluso de tu otro libro, ¿no? Que son milagros médicos, ¿no? Así que, doctor, para mí ha sido un placer, he aprendido mucho contigo y nada, te emplazo otro día más a estar aquí conmigo. Pues nada, Michael, encantado de estar contigo, de haber echado este rato a hablar de temas que nos guste y para cuando quiera, de verdad, a tu disposición. Decir a Decir aquí también que, bueno, el doctor Miguel Ángel Pretierra también tiene ese programa que se llama la Rueda del Misterio, la Rueda del Misterio, y que, bueno, y que también aprendemos mucho y que yo me siento un seguidor tuyo prácticamente desde que empezaste, desde hace ya algún tiempo. Vía de contacto, doctor, que quiera ponerse en contacto contigo y en las redes sociales y más y demás. Pues bueno, es muy fácil. Si ponéis la rueda del misterio podéis escuchar, y muchas gracias por tus palabras, por supuesto, podéis buscarlo y escuchar lo que queráis. El correo contacto @ laruedadelmisterio.es, el Facebook o la Rueda del Misterio o canal Doctor Pertierra, canal de R. Pertierra, donde podéis encontrar también muchas novedades y muchas cosas de este mundo de investigaciones, sobre todo. Y el Twitter, que aunque lo utilizo menos, sí voy poniendo alguna cosa, @Rueda del Misterio, terminado en latina. Pues muchas gracias, doctor, por estar aquí hoy. Muchísimas gracias a ti, Michael, todo un placer.